Bien, entonces, el módulo 3 es lo que vamos a comenzar esta semana. Es un módulo bastante rápido, en realidad no vamos a formalizar algunos temas, pero em, no vamos a expandirnos demasiado en esto. No es como objetos que necesitábamos muchísimos conceptos. Hemos visto de manera bastante acelerada, de hecho, lo que es programación orientada a objetos, pero bueno, em, estos son, vamos a ver algunas, la clase que viene, si es que se puede, estructuras de, algunos tipos de estructuras de datos en particular, formas de manipular esta información que nos llega, tratarla de una manera en concreto para cada caso. Ya vamos a llegar a eso. También vamos a ver mecanismos de recursión y que es un tipo, es una estrategia bastante particular que nos permite simular lo que haría un bucle, o sea, un ciclo, una estructura de control cíclica, ¿no? De repetición. Van a ver que en algunos casos es más eficiente. Se los vamos a dejar como concepto, pero eh, es bastante amplio el tema otra vez, así que solo vamos a verlo un poco por encima. Eh, También vamos a ver entrada y salida de datos, que es el tema que tenemos que manejar hoy, y ficheros. Así que comenzando, bueno, esos son los temas que justamente les estaba nombrando. En principio, la clase de hoy y la clase que viene, si es que no terminamos, vamos a ver estos dos temas de aquí. El resto seguiremos la semana que entra, si es que se puede. Si no, quizás veamos algo de pilas o colas. Es un detalle simplemente, pero bueno. Eh, Entradas y salidas de datos. Entradas y salidas en general. Nosotros ya hemos estado utilizando este tipo de estructuras. Formalmente se conocen como flujos o stream. Nosotros vamos a necesitar comunicar nuestros programas con el exterior. Y esto puede ser con un usuario, con una interfaz, etcétera, ¿no? Con alguna fuente de datos o información que permita funcionar este programa de manera correcta, ¿no? De manera adecuada. Entonces, particularmente nosotros podemos categorizar estos flujos o estos streams en flujos de entrada y flujos de salida. Y los flujos, estos streams, no son más que un canal por el cual nosotros vamos a poder eh, justamente comunicarnos con el exterior, ¿no? Entonces, en el caso de los flujos de entrada, nosotros vamos a abrir este stream, este flujo, y por medio de él vamos a poder comunicarnos con el programa, vamos a poder enviarles información que necesita ser procesada. De la misma manera, nosotros podemos abrir un nuevo stream, un nuevo flujo, para enviar esos datos o plasmar esos datos de alguna manera eh, y que sean justamente visibles para el exterior, para cualquier sea el usuario que utilice estos programas. Entonces, eh, ¿qué finalidad tienen los flujos? O sea, ¿por qué se utilizan los streams? Y bueno, para que los datos o la fuente de información que tenemos sea completamente independiente de nuestro programa. Antiguamente, los datos que nosotros trabajamos tenían que estaban fuertemente ligados a los programas, o sea, no podíamos separar los datos de nuestros programas. Hoy en día nosotros podemos, todo esto se ha independizado, ¿no? O sea, podemos tener los datos almacenados en cualquier otro lugar, cualquier otro tipo de formato. Eh, CSV, o sea, planillas, hojas de cálculo, texto plano, hoy en día lo más utilizado, bases de datos. O sea, existen muchísimos tipos de dispositivos y maneras de almacenar datos. Y lo único que necesitamos para comunicarnos con esa fuente de datos es un flujo. Entonces, esto nos permite separar todo e independizar cada cosa de nuestros programas. Y es una mecánica muy buena porque si yo quisiera, si siguiéramos trabajando de manera convencional y no existieran estos flujos, yo cada vez que necesito modificar algún dato en concreto, voy a tener que volver a utilizar mi programa, ¿no? Voy a tener que recurrir siempre a este programa para cambiar algo. No necesariamente necesito un programa para modificar estas fuentes de datos. Hoy en día, con un simple editor de texto, pueden modificar el lugar donde tienen almacenados estos datos, ¿no? En el caso de base de datos necesitarán un gestor de base de datos. En una planilla de cálculo, bueno, sería bueno que
tengan un editor que les permita ver en formatos de filas y columnas esos datos, ¿no? Para poder hacer una modificación de manera adecuada. Pero bueno, en sí estos flujos no son útiles para justamente esto, la comunicación con los datos, y ya los hemos estado utilizando. Si recuerdan, en particular, cuando nosotros necesitábamos ingresar un dato a nuestros programas, por consola de momento, eh, lo que hacíamos era utilizar la clase, disculpen, la clase scanner, ¿no? Bueno, este scanner lo que hace, o en lo que se basa, es en un stream, en un flujo. Abre un flujo de entrada, que es solamente el canal con el que nos comunicamos con nuestro programa. Entonces nosotros eh, depositamos aquí todos los diferentes caracteres o los diferentes datos que necesitamos, ¿no? Ya sean datos numéricos o palabras en concreto, pueden ser de cualquier tipo, ya lo sabemos, y luego van a ser procesados por esos programas. Ya hemos visto ese tratamiento. Y cuando necesitábamos mostrar algo en concreto, lo que hacíamos era abrir un flujo de salida. Particularmente utilizábamos system.out, y mediante el método print mostrábamos, o println mostrábamos algo por la consola en un formato estándar, ¿no? Y de esa manera plasmábamos la información que ha sido procesada por nuestro programa. Entonces ya hemos estado utilizando esto, no es algo fuera de este mundo. Ahora vamos a ver algunas otras aplicaciones y otra vez formalizar. Entonces, en concreto, eh, un flujo de datos se maneja de esta salida. Nosotros, por lo general, vamos a necesitar recibir esos datos, procesarlos en nuestros programas y devolver otra vez esos datos y lógicamente utilizar un flujo de salida. Entonces, por lo general, siempre manejamos esta estructura. Tenemos un flujo de entrada, recibimos los datos, los procesamos en nuestro programa y luego, mediante un flujo de salida, plasmamos esos datos, esa información procesada. Eh, Convencionalmente, otra vez, ya hemos estado utilizando esto, es de lo primero que se puede usar. Vamos a ver otras aplicaciones, pero System.in es quien nos permite generar este flujo de entrada. Si recuerdan, disculpen, voy a escribir la sentencia. Si yo quería ingresar un dato por teclado, yo lo que hacía era declarar un objeto teclado, un objeto escáner, disculpen, eh, y yo debía pasarle ese objeto escáner como parámetro system.in. ¿Por qué ocurría esto? Porque este system.in es justamente ese flujo de entrada, es ese stream. O sea, yo lo que hacía al utilizar scanner era declarar un flujo de entrada. En realidad lo que le pasaba era una instancia de estos streams. O sea, comunicaba a este escáner, a este teclado, con mi programa. Establecía esta relación, esta conexión que tenemos. Y lo mismo pasa cuando hacemos system.out.print, por ejemplo. Lo que yo hago con system.out es utilizar un objeto, utilizar una instancia en particular, y otra vez establecer esa relación, pero ahora con el formato de salida, ¿no? O sea, establecemos otra vez este flujo y así podemos enviar y mostrar, plasmarlo concretamente por la consola, esos datos que necesitamos mostrar. Eh, este es otro tipo de flujo de salida, disculpen. No lo hemos visto concretamente, pero bueno, hoy vamos a probarlo un poco para que tengan una alternativa. Concretamente, system.err, que viene de la palabra error, ¿no? Nos permite, es un flujo de salida también, pero es un flujo de salida especial. Lo que nos permite es mostrar con el formato de error algún tipo de dato en concreto, ¿no? Algún mensaje. En concreto, los errores, si seguramente los han visto en sus programas alguna vez, aparecen marcados con color rojo, ¿no? El programa se suele detener, es lo convencional, pero nos muestra con color rojo ese error en concreto, ¿no? Ujú. Muy bien.
Y bueno, esto es lo que les venía anticipando. System.in pertenece a una clase, o sea, System.in es un objeto, es una instancia de una clase, así como nosotros venimos creando nuestros objetos mediante algún constructor, ¿no? En particular, Java nos provee de una manera predefinida un flujo de entrada, ¿no? Un stream en concreto. Entonces, la clase que crea esos flujos de entrada se conoce como input stream. Input en inglés significa entrada, ¿no? Se hace referencia a esa información que reciben nuestros programas, por eso input, y bueno, y stream es flujo, ¿no? Es ese canal por el que nos comunicamos. Entonces, System.in no lo habíamos mencionado en su momento, que era un objeto, porque justamente necesitábamos conocer este paradigma antes de poder tratarlo, ¿no? Entonces, este es una instancia en particular que podemos utilizar en cualquier momento. O sea, es una instancia que no necesitamos, o sea, no necesitamos utilizar un constructor de esta clase input_stream porque Java lo hace por nosotros. Entonces, bueno, en particular las librerías de java.lang, ¿no? Disculpen, me muevo a la diapositiva anterior. Ya está. Java.lang.system crea esos flujos. O sea, tiene estos system.in, system.out, system.error. Son instancias que crea por nosotros. Entonces no es necesario que nosotros declaremos esas instancias, ¿no? No es necesario que nosotros instanciemos esos objetos de la clase input stream, porque ya lo hacen por nosotros de manera predefinida, ¿no? Y bueno, en particular, el flujo de entrada, o sea, esos datos que nosotros vamos a recibir mediante este input stream, mediante system.in, deben ser bytes. O sea, lo que recibimos es una secuencia de unos y ceros, o sea, recibimos una codificación. Podemos llevarlo si queremos a base 10, no es problema tampoco, a base hexadecimal si lo necesitamos, pero a final de cuentas nosotros lo que vamos recibiendo es la información byte por byte. Eso es muy importante. Y en un momento vamos a ver la diferencia de recibir la información de a bytes o de a caracteres o a través de líneas de código. Hay muchas diferencias y tiene que ver más que nada con el tiempo de ejecución y los recursos que vamos a utilizar en nuestros ordenadores, ¿no? Em, aquí pueden ver algunos de los métodos que utiliza esta clase input_stream, o sea que system.in puede utilizar estos métodos, ¿no? Read, skip y available. Read es leer, ¿no? Nos permite leer un byte almacenado, disculpen, un byte de entrada como, en concreto como un número entero. Skip, bueno, nos permite saltar un byte otra vez, o sea, 1 o n bytes en realidad. Y available nos dice cuántos bytes podemos leer como límite. Otra vez, en un momento vamos a ver un ejemplo gráfico, ¿no? Pero bueno, simplemente recibimos bytes, o sea, esa es nuestra entrada, ese es el dato de entrada que va a pasar por este canal, por este stream, y tenemos diferentes comportamientos para leer ellos. Si queremos omitir alguno, tenemos skip. Si queremos saber cuántos bytes debemos leer o podemos leer, ¿no? Tenemos available, y si queremos leer justamente, o sea, ver en concreto cuál es alguno de esos bytes, tenemos read. Muy bien. De la misma manera, Profe, ¿puedo hacer una consulta? adelante, adelante. Sí. Usted, o sea, lo que yo quiero preguntar es, ¿cada programa tiene sus flujos estándar establecido o es común a todo? Por ejemplo, el System.in, como usted estaba explicando. Em, no, en principio, cada programa que se quiera comunicar, o sea, nuestro programa, siempre todos nuestros programas son independientes. Entonces, la única manera que tienen ellos de recibir datos es creando estos flujos de entrada. Por defecto no se crea solo. Tenemos que indicar siempre ese flujo. Tenemos que abrir ese flujo de datos. Ah, ok, gracias.
Bueno, continúo. Así como teníamos system.in, que es una instancia de la clase inputStream, tenemos system.out, que es una instancia de la clase printStream, que nos permite justamente mostrar algún dato, ¿no? O sea, pertenece a los flujos de salida, a los flujos justamente que nos permiten mostrar información. También lo que reciben son bytes. O sea, en este caso en concreto, los bytes no provienen de algún archivo externo, ¿no? O de alguna fuente externa, sino que provienen del mismo programa. O sea, nosotros, otra vez, voy a volver atrás, disculpen, nosotros estamos en nuestro programa, o sea que aquí hemos generado esos bytes que necesitamos mostrar, los, a través de este flujo los enviamos a algún canal de salida. Convencionalmente lo que hemos visto es a través a través de la consola, ¿no? Pero podría ser cualquier otro, podría ser alguna interfaz gráfica, una página web, etcétera. Y nosotros mostramos esos bytes en algún formato que a nosotros o que al usuario que llegue a utilizar nuestro programa eh, pueda entender, ¿no? O sea, no vamos a mostrar una secuencia de unos y ceros, o sea, no vamos a mostrar datos en binarios porque no los van a entender. Obviamente, estos flujos y mediante estos programas que nosotros creamos, vamos a eh, mostrar de una manera asequible al usuario, ¿no? O sea, que ellos puedan interpretarlo. Em, no es nada del otro mundo, ya hemos visto que mucho de ese tratamiento eh, no es necesario, o sea, no tenemos que ir a hacer una traducción directa, no es que vamos a tener que procesar datos en binario, eso ya se ha dejado de hacer desde hace mucho tiempo, sino que ahora nosotros, eh, estas librerías justamente, Java.lang System y estas clases Stream, nos simplifican el trabajo. Ellos hacen ese procesamiento. Reciben los bytes, los procesan y los recibimos o los mostramos en el formato que nosotros queremos. Nosotros simplemente tenemos que indicar cuál es ese formato. No es que vamos a a dedicarnos a programar cómo es la lógica para hacer esas transformaciones. Se hacen, por lo general, esas conversiones son de manera automática. Em, y bueno, y así como System.out tenía sus métodos, ¿no? Para leer esos datos que provienen de una fuente externa, también nosotros tenemos algunos métodos en System.out, o sea, otra vez objeto, instancia de la clase eh, printSystem, tiene sus métodos para mostrar, ¿no? O sea, por ejemplo, este ya lo hemos utilizado mucho, print que muestra por pantalla algunos caracteres, o sea, por consola en realidad, println que nos muestra también estos caracteres y luego hace un salto de línea, o sea que termina, termina esa línea de código, ese renglón si quieren, o esa sentencia. Y flash, este es uno que no hemos visto, en un momento vamos a ver para qué es, pero simplemente vacía la salida que se encuentra almacenada en un buffer. En un momento vamos a ver a qué me refiero con buffer, vamos a ver a qué me refiero con limpiar esa salida, porque todo el procesamiento de datos que hemos tenido hasta ahora es automático y o sea, nunca hemos visto qué es lo que pasa paso por paso, ¿no? Simplemente vemos que los datos se muestran o vemos que los datos se han almacenado en una variable al momento del ingreso, ¿no? Nunca vimos el proceso intermedio que sucede ahí. Bueno, aquí tienen un programa, lo pueden, este programa ya está subido, está en el mismo, disculpen, voy a retroceder un poco. eh, Aquí está, lo tienen en, en Moodle, disculpen, en el módulo 3, es el primer recurso, el único que está mal escrito, dice flujo de datos, ¿no? Ya está subido esto, lo van a poder ver tranquilamente. Luego vamos a ver el flujo de caracteres, pero bueno, este programita ya lo tienen, así que si quieren lo vuelvo a subir a Drive, no es problema, pero bueno, sepan que ya lo pueden ir viendo desde ahora, ¿no? Em, bien, entonces, vamos a analizar este programa parte por parte. En un momento vamos a testearlo, vamos a ejecutarlo, pero bueno, quiero que vean lo que ocurre. Esto de aquí simplemente
creamos una clase, lectura de línea, se puede llamar como quieran, en principio no nos importa. Tenemos un método main, esto tampoco no lo considero relevante, o sea, siempre necesitamos un método main para poder ejecutar nuestros programas, ¿no? Esto es convencional de toda la vida. Lo que sí nos vamos a centrar es en este código que vemos aquí. Esto es lo relevante para nosotros. En un momento explico esto de throw exception, eso tal vez es algo que les cause inquietud. En un momento vemos a qué nos referimos con excepción y por qué es que ocurre, pero bueno. Para comenzar, declaramos una variable entera, declaramos un contador. Este contador lo único que nos va a permitir es saber cuántos bytes hemos recibido, o sea, cuántos bytes pasaron por ese flujo de entrada en este caso. Y vamos a ver también cómo es, o sea, qué es lo que recibe nuestro compilador, o sea, cuál es ese byte de información que nosotros recibimos y cómo es que mostramos ese byte o cómo es que lo ve el usuario que utiliza nuestro programa. Entonces, en concreto, bueno, mostramos un mensaje simplemente, entonces para que, esto es para tener algún feedback de que está funcionando el programa simplemente, y decimos que vamos a leer todos los datos hasta encontrar un fin de línea, o sea, hasta que alguien digite enter o un equivalente que escriba /n, ¿no? Si recuerdan, /n es el salto de línea. Es el carácter que representa eh, esos enter o esos espacios en concreto, ¿no? Esos saltos abruptos. Muy bien. En concreto tenemos un bucle, un while, y lo que hacemos es, en esta variable entera, c, vamos a almacenar system.in.read. O sea, a la instancia de la clase input_stream, o sea, a ese objeto que permite manejar el flujo de entrada, le vamos a decir que lea. ¿Qué va a leer? El siguiente byte disponible en ese flujo. O sea, vamos a volver atrás. Disculpen. Vamos a volver atrás. Nosotros vamos a estar parados aquí y vamos a abrir este flujo mediante system.in, ¿no? Y luego vamos a decir read. Disculpen. Vamos a decir que lea un byte que se encuentra en este flujo. O sea que cuando yo digite algo por la consola, ¿no? O sea, cuando utilice mi teclado y escriba algún carácter, yo voy a recibir un dato. Yo voy a recibir algún byte de información. Entonces, read lo que va a hacer es leer esos bytes, leer esa información. Pero es importante saber que read solo lee un byte a la vez. O sea, voy a leer byte por byte. No puedo leer toda la información de golpe. No puedo leer todo el dato en concreto. Tengo que ir viendo poco a poco cuál es el dato del que estoy hablando, ¿no? O sea, disculpen la consulta. La contraseña, sí, en un momento se las paso, disculpen. Vemos este ejemplo y les paso la contraseña. Bueno, entonces abro este flujo de entrada de datos con system.in y read me permite leer cada byte a la vez, ¿no? O sea, un byte en cada bucle, o sea, en cada iteración de mi bucle while. Y lo que voy a decir es que voy a seguir iterando mientras ese byte sea distinto de un salto de línea. O sea que mientras alguien no digite en su teclado un /n, que sería presionar enter, ¿no? O sea, ese sería el salto de línea, yo voy a seguir iterando. O sea, yo voy a seguir recibiendo y analizando cada uno de los bytes que me lleguen. Estos bytes internamente, o sea, estos son bytes a final de cuentas, ¿no? Pero para mí, usuario, representan alguna letra o algún carácter que yo digite por el teclado, ¿no? O sea,
Otra vez lo vamos a ver en un momento, pero bueno, vamos a almacenar cada uno de estos en esta variable C, o sea, C maneja los bytes. Aquí almaceno los bytes. Byte por byte voy a ir almacenando en C y voy a ir controlando cómo es ese byte. Mientras sea distinto de un salto de línea, yo sigo contabilizando esos bytes. O sea, yo sigo incrementando mediante esta sentencia contador más y veo y voy diciendo, me han ingresado un nuevo byte que no es un salto de línea. O sea, sigo iterando, sigo comparando y a continuación voy a mostrar la representación del byte, o sea, lo que interpreta la consola, lo que ve el compilador para nosotros, o sea, lo que Java entiende, y luego vamos a ver lo que vemos nosotros, o sea, lo que nosotros hemos digitado concretamente. Al final vamos a contabilizar simplemente, vamos a ver cuántos bytes ingresaron, y así vamos a saber cuál fue el procesamiento en concreto. Entonces, en un momento volvemos a esta diapositiva. Pueden decirme si es que ven. Disculpen, ¿pueden decirme si es que ven el código? Voy a hacer un zoom. Se ve clarito, profe. Perfecto. Entonces, bueno, este es el mismo programa, ¿no? Eh, muy bien, entonces vamos a mostrar por consola, vamos a ejecutar este programa primero que nada. Ejecutemos. Como ven, me muestra este mensaje y esto sigue ejecutándose, eso es lo que está en standby. O sea, se ha mostrado, se ha ejecutado este system.out.print. O sea, se ha abierto este canal, este flujo de salida, ¿no? Este stream, este print stream, se ha abierto para poder mostrarme este mensaje. O sea, se utilizó el flujo de salida para que yo pueda conocer esta información, ¿no? Este mensaje en concreto. Y luego se queda en standby, lógicamente, porque está esperando system.in, input stream, o sea, flujo de entrada, está a la espera de que yo ingrese algo por la consola. O sea, necesita que yo le digite algún carácter para poder continuar con la ejecución de este programa. Entonces, en concreto, por ejemplo, yo voy a poner alguna letra. Voy a poner la H simplemente. Se procesa, es distinto de la salida, así que el contador incrementa. En un momento vamos a ver toda la ejecución, ¿no? Entonces simplemente incrementa el contador, sigue esperando, o sea, esto se sigue ejecutando, ¿no? O sea, este flujo de entrada sigue abierto, porque en ningún momento yo dije que acabó, ¿no? En ningún momento yo digité enter, así que está esperando otro carácter. O sea, sigue a la espera de que otro byte pase por ese flujo de entrada. Entonces, por ejemplo, ingreso una O, otra vez, system.in sigue a la espera, está esperando otro byte de entrada, por ejemplo, L, por ejemplo, un mensaje hola simplemente. Entonces yo he ingresado todos estos bytes y ahora voy a ingresar enter para que vean. Voy a ejecutar y me muestra todo el código en concreto. Entonces, lo que me va a decir, por supuesto, es que me va a decir qué es lo que interpreta mi programa en cada iteración, o sea, en cada uno de los bucles del mismo. ¿Por qué me los muestra ahora? O sea, ¿por qué esperó a que yo terminara de digitar toda esta cadena, ¿no? ¿Por qué esperó a que yo ingresara todos y cada uno de los bytes y recién me los muestra y no a cada paso que yo voy ingresando? O sea, ¿por qué no me mostró este mensaje, o sea, estos dos prints, apenas yo ingresé la H? Porque system.in, o sea, el flujo de entrada sigue abierto hasta que yo no termine de utilizar ese flujo de entrada, que se cierra cuando hago un salto de línea, ¿no? Yo no voy a poder mostrar esto. O sea, yo tengo que terminar de recibir esos datos de entrada para continuar con ese procesamiento. Entonces, no puedo mostrar nada hasta que este flujo no se cierre. Lo mismo pasa con print, ¿no? Si yo tengo que hacer operaciones de por medio, no las veo reflejadas, sino hasta que termino de utilizar el flujo de salida. Entonces es importante. Los canales que utilicen, o sea, el flujo ya sea de entrada o de salida,
tiene que terminar de utilizarse para que nosotros podamos plasmar otra cosa. O sea, como yo estoy utilizando el flujo de entrada para, o sea, el stream a secas, ¿no? Para ingresar un dato, yo no puedo utilizar ese mismo flujo para mostrar una cosa. O sea, o ingreso datos o muestro datos. No puedo hacer las dos cosas simultáneamente. Entonces voy a volver a ejecutar por si no lo han entendido. Vamos a ir mostrando aquí H, o sea, es distinto de un salto de línea, ¿no? Entonces, ¿por qué no me muestra qué es lo que interpreta ese compilador? O sea, ¿por qué no me dice cuál es el byte que me ingresaron? O sea, ¿por qué no me dice qué es esta H para el compilador? Y a continuación, ¿por qué no me muestra esa misma representación como un carácter, ¿no? Y bueno, y no lo puede hacer porque este system.out, o sea, este stream, este flujo, está siendo utilizado. O sea, yo estoy utilizando ese flujo para ingresar datos. Como está en uso el flujo, yo no lo puedo cerrar abruptamente, porque puede ser que necesite utilizar otro dato. O sea, necesite recibir más datos de, de alguna fuente externa, ¿no? ¿Se entiende esto? Muy bien. Si alguien no lo entiende, me lo dice, ¿no? Lo explico tal vez con un gráfico, quizás se puede ver mejor. Pero bueno, entonces, cuando no importa qué carácter yo escriba, eh, no importa cuál escriba, mientras sea distinto de un salto de línea, ¿no? Yo voy a poder seguir utilizando este flujo de entrada. Cuando termino de utilizar el flujo de entrada, o sea, cuando digito ese salto de línea, ahí recién se pueden ejecutar todas estas sentencias. O sea, recién se pueden ejecutar todos esos system.out.print que quedaron pendientes. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Para el primer byte que ingresó, que para mí como usuario es la letra H, ¿no? Es el carácter H, voy a mostrarlo, o sea, lo que interpreta el compilador es 72. O sea, es el byte, recuerden, los bytes, por si alguno no lo sabe, un byte es una secuencia de dos. Un byte es una secuencia de 8 ceros y unos, que esto obviamente tiene una representación en base 10, ¿no? O sea, esto está en binario, pero yo lo quiero ver en base decimal. O sea, veo este número en base 10. Bueno, un equivalente sería, por ejemplo, este 72. O sea, la letra H, el carácter H, para el compilador, o sea, como byte de información, como secuencia de ceros y unos, si quieren verlo así, es el 72. Nosotros lo vemos otra vez en base 10 porque es más asequible. ¿Lo podríamos ver en base binaria? También podemos hacer una conversión. No es tan complicado, pero bueno, en el práctico tienen un ejercicio de eso, ya vamos a llegar en su momento, así que vamos a ver cómo hacer esas conversiones. Pero bueno, entonces simplemente esa letra H, ese byte H, se interpreta, o sea, lo que interpreta el compilador es 72. Y es lo que vemos plasmado aquí. Pero nosotros, lógicamente, no es que vamos a ingresar byte por byte, o sea, nosotros no vamos a ingresar secuencias de ceros y unos, o no vamos a ingresar esas secuencias de ceros y unos en base decimal, ¿no? Sino lo que vamos a ingresar es simplemente un carácter. Justamente eh, para eso es que sirven estos flujos de entrada. Yo no necesito volver a los orígenes de la programación y programar en binario, sin ingresar los datos en binario. Yo simplemente ingreso una secuencia de caracteres y esa secuencia de caracteres internamente sabemos que es un flujo de bytes, ¿no? O sea, recibimos consecutivamente un byte seguido de otro, bueno, en concreto hasta que tengamos un salto de línea, ¿no? Entonces decimos, todos esos bytes
seguidos uno detrás del otro, es alguna secuencia de caracteres. O sea, es algún dato que para mí me es relevante. En este caso es un mensajito simplemente, ¿no? Es la palabra hola. Y bueno, entonces en cada uno de nuestros bucles yo voy a incrementar este contador. O sea, yo voy a contabilizar, ingreso otro byte. En concreto ahora ingresé solo uno, ¿no? O sea, ingresé la H. Luego, en otra iteración, voy a ingresar la O. Como pueden ver aquí, como byte es 111 la O, pero como cadena, o sea, como carácter, disculpen, es esta letra de aquí. Luego, lo mismo va a pasar con el siguiente valor, ¿no? O sea, cuando llegue esa letra L, ese carácter L, lo que va a recibir o lo que va a interpretar el compilador es el byte 108, pero sabemos que es simplemente una letra L, ¿no? Luego, cuando llega la A, el compilador vuelve a interpretar, ese simplemente es 97, ¿no? Y lo que sabe que es el carácter A. O sea, lo que vemos nosotros es el carácter A. Otra vez, compilador lo que entiende son simplemente bytes de información. Y como pueden ver, todos y cada uno de estos están bastante seguidos. 97, sí, 97, 108, 111. Como pueden ver, todos tienen, o sea, la diferencia que hay entre uno y otro son 11 letras, ¿no? O sea, si ustedes se ponen a ver carácter por carácter, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Bueno, si ustedes se ponen a analizarlo, la diferencia, o sea, la distancia que hay entre uno y otro dentro de Unicode, ¿no? O sea, cómo es que va esa secuencia de caracteres. La diferencia que hay entre uno y otro es justamente la que ven plasmada aquí. Si este fuera 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108. Entonces pueden ver claramente que es solamente un número, ¿no? Es una representación interna para cada carácter. ¿Se entiende esto de momento? O sea, entienden que no estoy recibiendo toda la secuencia de caracteres, ¿no? O sea, yo no estoy, lo que está haciendo input stream, o sea, lo que está haciendo este system.in al leer esa información, esos datos, no es leer toda la cadena de texto, sino que es leer byte por byte. Es muy importante eso. Hay una diferencia enorme en leer un solo byte de información a leer n bytes de golpe. Perfecto. Entonces, como pueden ver, simplemente vamos byte por byte. Y al final, bueno, este es solo un detalle. Lo que me muestra es 13 y un espacio en blanco. Bueno, este 13 es el /n. Este espacio que ven aquí es el salto de línea que yo hice. Y bueno, y al final, nuestro contador nos muestra 5. Es lógico. H, primer carácter, O, segundo carácter, o H, primer byte, ¿no? O, segundo byte, L, tercer byte, A, cuarto byte, salto de línea, quinto byte. ¿Se entiende entonces? O ven, no es difícil, yo estoy contabilizando simplemente. Tengan la cadena que tengan, ustedes pueden contabilizar y verificar, o sea, leer cada uno de ellos. No es problema eso. Si yo quisiera saltarme un byte, por ejemplo, yo quiero saltarme la letra L y solamente contar la O, disculpen, la H, la O y la A por alguna razón. Entonces, ¿qué haría en medio? Bueno, en esta L hago un skip. Invoco al método, disculpen, system.in.skip, ¿no? O sea, ustedes pueden saltar información también. En concreto, la del byte que quieran omitir. O la cantidad de bytes que ustedes quieran omitir. Bueno. Y bueno, al final de línea, al final del programa, disculpen, simplemente pongo un println
y muestro la cantidad mediante este stream de error, ¿no? De salida. Muestro cuáles son esos datos que, todos esos bytes que yo he contado en total. Otra vez, me lo muestra en este orden porque el, el stream, o sea, este flujo de entrada y salida de datos está siendo ocupado. Mientras system.in lo ocupe, yo no puedo mostrar nada, o sea, yo no puedo terminar con esta ejecución. Por eso es que me muestra en este orden. No tengo otra forma de hacerlo. Hasta que no se libera ese stream, ese flujo de entrada o de salida, ¿no? En general, un stream a secas, yo no puedo mostrar nada. Entonces, todos y cada uno de estos prints, de estos system.out o system.error, quedan en espera a que se libere ese flujo. Y bueno, si ustedes quieren mostrar, acá podrían mostrar lo que quieran, ¿no? Por ejemplo, voy a cambiar un poco el mensaje para que vean. Simplemente system.error system.error lo único que hace es mostrarme ese flujo como tal, ¿no? O sea, system.error me muestra a través otra vez de un stream de salida este mensaje que yo ingreso. De igual manera que lo hago con un println, ¿no? Solamente que el mensaje se va a mostrar con rojo. Esa es la única diferencia que tienen. Y cada vez que ustedes ven un mensaje de error de que su código se detiene, entonces lo que hace Java básicamente, o sea, cuando está sintácticamente mal escrito o cuando simplemente no han, tal vez tenga algún problema lógico, etcétera, o sea, se maneja alguna excepción, se genera alguna excepción, lo que va a ocurrir es que su programa va a forzarla a detener el código y nos va a mostrar mediante un stream de salida un mensaje en rojo que nos diga ocurrió tal error en tal línea de nuestro programa. Entonces son equivalentes, solamente que uno me muestra en color rojo y otro me lo muestra en negro, ¿no? A los mensajes. No hay mucha diferencia entre los dos. Y en concreto, toda la información que yo ingreso, todos los bytes de entrada o caracteres de entrada, un poco igual, luego vamos a ver que son equivalentes, ingresan y se muestran al menos a través de la interfaz de Eclipse, ¿no? En color verde. Entonces pueden diferenciar por qué flujo pasó cada dato. Todos estos caracteres o todos estos bytes pasaron por el flujo de entrada. Los que están en negro tuvieron que pasar por el flujo de salida de out, ¿no? Y los que están en rojo pasaron por el flujo de salida de error. No hay mucha diferencia entre ellos, entonces. Continúo. Bueno, un último detalle. Si sea cual sea el byte que me ingresen, o sea, a final de cuentas es un valor numérico, ¿no? Entonces, ¿por qué yo ingreso aquí un carácter? Disculpen, ¿por qué yo ingreso aquí un carácter y lo que interpreta es un valor entero? O sea, ¿por qué interpreta que es un número? Bueno, en realidad, Java y cualquier lenguaje de programación no interpreta las cadenas como tal, sino que asocia un símbolo, o sea, un carácter, con un valor entero, con un valor numérico. O sea, como tal, no existen los caracteres dentro de un programa, sino que son una abstracción. Así como nosotros abstraemos objetos complejos de la realidad cuando hablamos de programación orientada a objetos, ¿no? Internamente y al nivel más bajo de programación, Java lo que hace es interpretar cada símbolo de un alfabeto en concreto, en este caso podría ser en inglés, ¿no? Lo traduce a un número, lo traduce a un valor numérico que representa un byte en la memoria. No es más que eso. Y bueno, esto último, disculpen que les había mostrado, este throws exception. Alguno tal vez
está con la duda, no sabe qué es esto. Bueno, como ahora estamos manejando flujos de entrada y de salida, ¿no? Como estamos manejando estos canales de comunicación, podría ocurrir que en algún momento yo pierda la conexión con esa fuente de datos externa. Entonces, si ocurre eso a la mitad de mi programa, yo no voy a poder leer un dato, por ejemplo. O sea, si se corta ese flujo de información, por ejemplo, si yo desconecto mi teclado a la mitad del programa y se estaba por ingresar un valor, entonces voy a tener un problema. Lo mismo que con la salida, ¿no? Si yo intento mostrar algo y esta consola ya no me puede mostrar nada, o sea, se cierra esta ventana de acá, esta vista, no solo se cierra, ¿no? O sea, ¿cómo lo digo? Se limita el acceso a ella, o sea, visiblemente no la puedo utilizar o simplemente la bloqueo para que nadie pueda mostrar nada por ahí o ingresar nada por ahí. Entonces, no importa que yo utilice estos flujos, va a ocurrir un error. Entonces, ¿cómo sé yo, cómo le digo yo a Java que posiblemente ocurre un error? O sea, que podría llegar a haber un inconveniente que fuerce a cerrarse a mi programa. O sea, cómo yo demuestro o cómo le digo a un programa en concreto que yo diseñe que puede ocurrir este problema, ¿no? Que puede cerrarse la ejecución de mi programa y yo lógicamente debería cerrar la ejecución del mismo. O sea, podría ocurrir un error y yo debería cerrar mi programa para que no siga consumiendo memoria, si no va a poder seguir trabajándose con el mismo. Bueno, y eso lo hago justamente con estos throws. O sea, yo arrojo una excepción, si quieren la traducción más literal. Yo, eh, yo muestro o yo le digo a mi programa, realiza un error, forza a cerrar nuestro código. O sea, termina con la ejecución de mi programa y mostra un error. Entonces, si en algún momento ocurre que justamente se cierren estos canales, se cierren estos flujos, por ejemplo, podría haber un error de otro índole, ¿no? Pero bueno, entonces yo lo que digo es throws exception. O sea, le especifico a mi programa que yo estoy diseñando que en algunos casos se puede cerrar este programa. Se debe cerrar este programa. ¿Se entiende? Ah, y throws, obviamente, es una palabra reservada, ¿no? Bien. Volvamos a la diapositiva. Bueno. Y nada, ya vimos un poco cómo manejar este programita que teníamos. Leemos carácter por carácter, que internamente sabemos que es lo mismo que leer byte por byte. Es un equivalente porque lo que interpreta nuestro compilador son bytes. O sea, vemos cuál sería la conversión de este símbolo, de este carácter a un número entero. Ya vimos una pequeña equivalencia con la letra A y la letra L, ¿no? O sea, hay una tabla de referencia, otra vez que es Unicode, que nos permite saber cuál es el valor entero equivalente a ese número en concreto. Y bueno, y es importante saber otra vez que input stream, disculpen, input stream, la clase de donde proviene system.in, o sea, la clase de donde instanciamos a system.in, solamente procesa byte a byte. O sea, no leemos otra vez cadenas de texto. No podemos leer toda la cadena de golpe. Yo no puedo interpretar un mensaje, no puedo interpretar el total del mensaje. Tengo que leer otra vez byte a byte. Es la única manera que puedo utilizar input stream. O sea, que puedo utilizar system.in, ¿no? Para mostrar también, ¿no? O sea, aunque fuera system.out, lo mismo. Yo no puedo mostrar la totalidad, sino que lo que hago es crear un flujo y mostrar
disculpen, procesar carácter a carácter, siempre byte a byte. Nada, simplemente eso. Bueno, y justamente como yo solamente puedo procesar byte por byte, es que existen, mejoras a estos flujos, a estos streams. Justamente existen clases, o sea, otra vez ya hay modelos o esquemas preparados que nos permiten procesar más de un byte a la vez, que nos permiten procesar n bytes en una sola ejecución. O sea, yo hago un solo llamado primitivo, si quieren, a nuestro disco, porque en general esto se almacena en el disco, ¿no? Toda esta información. Eh, ya vamos a ver en un momento. O por el teclado también. Y nosotros, en vez de leer byte por byte, o sea, de ir pidiéndole, si yo tengo, por ejemplo, un mensaje de 10 caracteres, internamente lo que tendría que hacer con input de stream es llamar a read 10 veces. O sea, tengo que leer una y otra vez, tengo que ejecutar el mismo comportamiento de leer ese byte 10 veces. Bueno, existen comportamientos, existen clases que lo que permiten hacer es llamar una única vez un comportamiento y leer una cantidad determinada de caracteres. Entonces, una cantidad determinada de bytes. Entonces, de esa manera, hago menos llamadas, pero obtengo más información, ¿no? En concreto, bueno, pueden tener diferentes tipos de streams, ¿no? Diferentes tipos de flujos. Reader, por ejemplo, y Writer son clases que tienen que ver con input stream y output stream, lógicamente, ¿no? O sea, Reader, ¿qué nos permite? Crear un flujo de entrada, ¿no? O sea, nos permite leer información de alguna fuente externa, pero no es necesario, o no, en todo caso nos va a facilitar de que esa lectura no sea byte a byte, sino que sea de una cantidad determinada de bytes. Lo mismo output stream, nos va a permitir, en vez de mostrar byte a byte o de generar una salida byte a byte, nos va a permitir mostrar una cierta cantidad de bytes como una cadena de texto. Entonces eso es mucho más eficiente que tener que llamar n veces a un comportamiento, como es el caso que vimos en el bucle while de aquí atrás, ¿no? Disculpen. Que yo por cada carácter mostraba dos prints, ¿no? Uno con el equivalente como byte y el otro como carácter. Entonces, en vez de hacer una y otra vez esos llamados, yo solamente lo llamo una vez y así simplifico el problema. Otra vez, si quieren ver la diferencia, esto procesa bytes, esto procesa caracteres, en general, caracteres. O sea, podemos procesar más información de golpe. También existen mejoras a estos mismos programas que son, disculpen, o sea, existen mejoras tanto al reader al writer que nos permiten mezclar ambas cosas, o sea, podemos crear un flujo de bytes y este flujo de bytes que se convierta a caracteres entre medios, como son input stream reader o output stream reader, y existen diferentes tipos de streams, o sea, existen diferentes tipos de flujos que mejoran algún tipo de comportamiento, o sea, que ya sea que nos permiten agilizar la entrada de datos o salida de datos. Por ejemplo, otra vez, input stream, reader, ambos nos permiten manejar la entrada de datos. Output stream y write nos permiten manejar la salida de datos en general, ya sean bytes o ya sean caracteres. Y si queremos manejar las dos cosas, o sea, input stream solo es para entrada de datos, o sea, solo es el flujo que ingresa a nuestro programa, no el que egresa del mismo, ¿no? Pero bueno, existen clases mixtas, por ejemplo, como Random Access File, que es una clase, o sea, otra vez es un modelo o es una plantilla que nos permite justamente realizar ambas cosas simultáneamente. Entonces, un objeto creado a partir de esta clase nos permite tanto realizar entrada como salida de datos. O sea, podemos leer y escribir datos, no solo una de las dos. ¿Por qué no usamos en general? Y esto es solo por
esto es solo una mecánica mía, ¿no? O sea, yo prefiero trabajar ambas cosas por separado. O sea, no me gusta mezclar todo en un mismo objeto y, o sea, que un objeto sea multitareas. O sea, el objeto tiene que estar destinado, al menos es mi interpretación, ¿no? O sea, como purista de objetos, eh, esa parte, a mí me gustaría que cada entidad que yo tenga se dedique a una tarea específica y no que ese objeto se dedique a realizar tareas de índoles diferentes, porque ahí es donde surgen los problemas por lo general. Si yo sé que voy a trabajar con entrada de datos, entonces tengo un input stream. Si yo necesito plasmar un dato de salida, tengo un output stream o un write, ¿no? O sea, un objeto de esas clases. Entonces, si quieren, pueden utilizar random access file. En algún momento quizás les es útil. Yo, por lo general, prefiero trabajar estas cosas por separado. Eso ya es a gustos. No puedo forzar a nadie a que se acostumbre a como yo lo he hecho. Si ustedes prefieren utilizar random access file, adelante. Y bueno, también lo único que, esto es un detalle y es para que lo tengan en cuenta, en un momento lo vemos en un ejemplo, pero el único problema, podríamos decir, o uno de los pequeños inconvenientes que tienen todas estas clases, input stream, output stream, reader, write, random access file, todas esas clases, es que son lentas, son bastante lentas. O sea, leer un archivo completo, por ejemplo, imaginen que tienen un documento de texto o un libro o, por ejemplo, la asistencia de toda la clase de ustedes mismos, procesar cada byte de información o procesar cada carácter de información a secas, da un poco igual. Cualquiera sea el método por el que yo evalúe toda esa información, o sea, que yo reciba a través de un flujo de entrada todos esos datos y luego los quiera plasmar, utilizar estos input stream, reader, write, output stream, etcétera, eh, es muy lento. Y eso tiene que ver con que el acceso otra vez que yo tengo al disco eh, es pausado o sea, es pausado y secuencial. O sea, yo tengo que seguir cierta continuidad para poder de manera segura obtener esos datos o plasmar esos datos. Existen mejoras otra vez, en este caso Buffered Reader y Buffered Writer, cada uno trabaja un flujo en particular, ¿no? Flujo de entrada, flujo de salida, que permite agilizar ese procesamiento. Entonces, existen otra vez estos diríamos que Buffered Reader y Buffered Writer, que lógicamente, como dice su nombre, trabajan con un buffer, agilizan ese procesamiento. O sea, vuelven aún más rápido el ingreso o sea, la lectura o la escritura de datos, ¿no? El flujo de entrada o el flujo de salida de nuestros programas. Ah, sí, disculpen, se me estaba olvidando. Denme un segundo. Ahora les paso la contraseña. Bien, ahí está. Ahí está. Disculpen, ahí tienen la contraseña para el día de hoy. Bueno, nada, entonces existen, dependiendo del propósito que tengamos, o sea, ya sea que queramos ingresar datos o escribir datos en cualquier formato, o sea, por la consola, por alguna interfaz gráfica, en algún archivo de texto, o sea, que queramos crear un nuevo archivo en el cual tengamos plasmado todos esos datos, toda esa información que creemos es relevante, vamos a necesitar utilizar alguna de estas clases, ¿no? Utilizar, eh, otra vez dependiendo del propósito, crear algún stream u otro. Tienen esto otra vez en la diapositiva, no sé si es que lo pueden ver bien, así como dijimos, input stream, output stream, reader, write, cada uno de ellos son clases, ¿no? Existen y todos están relacionados porque todos tienen que ver con estos flujos.
Cada uno de ellos nos va a permitir justamente plasmarlos a todos en una jerarquía de clases. O sea, como todos tienen que ver con procesamiento, ya sea de caracteres o de bytes, todos ellos tienen algún tipo de relación y existen otra vez clases especializadas en cada una de las cosas. Por ejemplo, input stream, o sea, el flujo de entrada, tiene toda esta jerarquía de clases que permiten trabajar diferentes, o sea, diferentes datos o diferentes tipos de bytes de entrada. Números, filtrar algunos números por alguna índole o por algún tipo de categoría. Podemos traer cadenas de texto y procesarlas todas ellas byte por byte, objetos también, o sea, existen diferentes tipos de especializaciones de lo que es input stream. System.in en general es global, ¿no? O sea, nos permite procesar cualquier byte de entrada sin hacer hincapié en qué tipo de dato es, o sea, en qué tipo de byte es. Si ustedes quieren tener ese tratamiento, bueno, pueden utilizar alguna de estas clases hijas, por ejemplo, que cada una otra vez trabaja alguna cosa en concreto. Por lo general no es necesario, por lo general trabajar con esta clase ya es más que suficiente. Si quieren trabajar con archivos otra vez, o sea, con ficheros, disculpen, lo que van a necesitar por lo general son los buffered reader o buffered writer. En un momento vemos el tratamiento de los dos, pero bueno, solo un detalle. Tienen toda esta jerarquía otra vez. Bien. Bueno, y así como vimos hace un momento cómo trabajar con bytes, o sea, disculpen, byte a byte de información, ahora vamos a ver cómo trabajar caracteres de información, flujos más grandes. Lo que nos permiten justamente estos input stream reader o buffer reader en su momento, va a ser trabajar más información. Un input stream reader, como ven aquí, lee bytes, o sea, lee de a 8 bits. Sabemos otra vez que un byte no es más que una secuencia de unos y ceros. Un bit es un 1, un 0. Esto por si no lo sabían, lo vuelvo a aclarar. Un bit es un 1 o un 0. Alguno de los dos. Y un byte es una secuencia de 8 bits. O sea, es una secuencia de 8 unos o ceros. Simplemente eso. Entonces, Stream Reader lo que maneja es bytes, ¿no? O sea, maneja la secuencia de esos ceros y unos. Y bueno, y lógicamente, Stream Reader maneja esa secuencia, ese flujo de bytes a través de input stream y los convierte a caracteres. O sea, convierte un byte en un carácter. O sea, realiza ese comportamiento que nosotros habíamos visto hace un momento plasmado en nuestro código, ¿no? O sea, input stream hace esta conversión del byte que recibimos a través de ese stream, ¿no? Pero lo hace por nosotros. O sea, yo no necesito realizar esa conversión. Yo no necesito convertir ese byte a un carácter. Stream Reader hace esa conversión por nosotros. O sea, se encarga de realizar el trabajo más pesado, podríamos decir. Y bueno, y como ven, convierte directamente los bytes a Unicode de 16 bits. Y bueno, Unicode, ya hemos visto la tabla de Unicode varias veces. Si quieren volver a verla, no hay problema, en un momento les muestro cómo. Pero bueno, si no, simplemente podemos seguir obviando ese tema. Y bueno, y obviamente como Stream Reader es otra clase, ¿no? O sea, Stream Reader es una clase diferente a Input. Disculpen, Input es con N. Input. Obviamente, Input Stream Reader es diferente a Input Stream, es una especialización, o sea, justamente realiza esa conversión de bytes a caracteres. Cuenta también con algunos métodos que permiten leer esos caracteres, o sea, que permiten leer esa información. En concreto, read
Ese es un comportamiento que comparten, ¿no? Lo pueden ver también en la jerarquía de clases, si quieren. O sea, este método read, ese comportamiento que lee, lo tienen tanto en input stream como en, disculpen, a ver si lo encuentro acá, como en input stream reader. Aquí está. Una es una clase especializada, otra vez. Esta lee caracteres y esta lee bytes. Trabaja con bytes otra vez. Eso trabaja caracteres. Cada uno tiene un comportamiento en particular, ¿no? Entonces, ambos tienen un método read. Perfectamente es posible. Vimos que existe el polimorfismo, o sea, no importa que sean objetos de diferentes clases, o sea, no importa que sean de modelos diferentes, ambos leen datos, ¿no? Uno lee caracteres, el otro lee bytes. Cada uno realiza esa lectura de datos de alguna manera en concreto, o interpreta los datos de alguna manera en concreto. Es perfectamente posible. Y bueno, Input Stream Reader también nos provee de un comportamiento especial, disculpen, que es ready, que nos dice cuándo está listo un flujo de lectura. O sea, cuando ya hemos procesado toda una secuencia de caracteres. Y bueno, en un momento vemos Buffered Read. Les voy a explicar, quiero que veamos ese ejemplo más en detalle, pero bueno. Voy a comentar esto, disculpen. Tienen este código otra vez. Van a tener este código aquí trabajando con Input Stream Reader y con Buffer Reader, ambos. Así que no se hagan problema con eso. Pero bueno, en concreto, ahora vamos a ir con... Bien. Y aquí tenemos que mostrar el carácter. Bien. Entonces, vamos a ver la diferencia que hay entre ambos. Justamente. Vamos a manejar tanto Input Reader otra vez como Buffer Reader. Ambos son buenos, pero en general lo que hacemos es trabajar, o sea, creamos un flujo de entrada a través de Input Stream Reader que maneja caracteres y luego mejoramos o ampliamos el trabajo, el procesamiento de esos caracteres a través de Buffer Reader. ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué vamos a utilizar tanto Input Reader como Buffer Reader? Porque, por lo general, cuando nosotros utilizamos solo un Input Reader, o sea, cuando utilizamos solo un Input Stream Reader, disculpen, y yo ingrese cualquier carácter, por ejemplo este, podemos ver que procesó todos estos bytes, ¿no? O sea, procesó todo este mensaje hola. Pero el tratamiento es distinto. Disculpen, este 72 no lo van a ver aquí muy claro. Voy a mostrar otro mensaje. Ahí está. O sea, tenga la cadena que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, este mensaje otra vez. Al utilizar Input Stream Reader, podemos ver que este tiene un comportamiento similar al a System.in, ¿no? Al System.in.read, o sea, lo que veíamos anteriormente, aquí. System.in.read.
O sea, ambos realizan un comportamiento similar, o sea, reciben mediante mediante un stream, mediante un flujo de entrada, reciben ciertos datos, en concreto alguna de estas cadenas de texto, ¿no? O sea, la H en concreto. Y ese read lo único que hace es almacenar esa información en una variable y luego la mostramos. Pero como podemos ver, yo solo tengo procesado un dato, ¿no? O sea, sigo manejando un solo carácter a la vez. O sea, sigo manejando uno solo de de los caracteres que tengo en esta cadena hola. ¿Cómo hago yo para procesar todo junto? O sea, ¿cómo hago yo para que, o sea, cómo hago yo para que no tome únicamente el primer carácter que yo recibo? Bueno, lo que voy a tener que crear es, o sea, yo voy a tener que tener un espacio, si quieren, o un objeto que almacene una secuencia de estos caracteres. O sea, que los almacene a todos uno por uno y cuando yo quiera utilizarlos, saque de ese lugar de almacenamiento, o sea, saque de ese objeto o de esa entidad que va a permitir almacenar esos caracteres y me permita a mí, por ejemplo, mostrarlos a través de un mensaje. O sea, mostrarlos a través de un buffer de salida o plasmarlos en algún documento de texto, por ejemplo, o en alguna base de datos. Entonces, por eso input stream, aunque sí nos permite trabajar con caracteres de una manera un poco más directa, o sea, el procesamiento es más rápido y la conversión es más sencilla, yo voy a necesitar una mejora aún más grande. O sea, yo necesito trabajar en realidad con n caracteres, no me basta solo con uno. Entonces, por eso es que utilizamos Buffered Reader y no solo Input Stream Reader. Entonces, disculpen. O sea, si yo utilizara solo Input Stream Reader, necesito crear, sí o sí necesito utilizar algún bucle, ¿no? O un for, un while, para yo poder ingresar todos los caracteres en secuencia y de esa manera, y de esa manera yo poder tener toda la cadena de texto, ¿no? Tener todo ese mensaje. Entonces, en concreto, lo que voy a hacer es a ese input stream reader, o sea, a ese canal otra vez, a ese flujo de entrada, que lo llamé entrada, ¿no? O sea, pude haber sido más explícito y llamarlo flujo de entrada si quería. O sea, ese flujo de entrada, yo se lo voy a pasar, o sea, ese canal que he creado, yo se lo voy a pasar a Buffered Reader. ¿Por qué se lo voy a pasar a Buffered Reader? Porque ese buffer va a ir tomando cada carácter que pase por el flujo de entrada. Que en concreto lo llamé teclado, ¿no? Y yo ahora no voy a hacer, o sea, yo no voy a utilizar read. O sea, yo no voy a leer un carácter a la vez, sino que yo voy a leer una línea completa. O sea, hasta que alguien ingrese un enter, o sea, en equivalente ya saben que un enter es simplemente un /n, ¿no? O sea, hasta que alguien no ingrese un /n, yo sigo tomando, almacenando e interpretando cada uno de los caracteres que me han ingresado. Entonces, de esta manera yo puedo hacer readline simplemente, a secas, readline, y interpreto toda la cadena de golpe. Entonces, yo ahora en esta variable c, que es un string, ¿no? En esta cadena almaceno todo el valor. Entonces, yo puedo mostrar cuántos caracteres tengo. O puedo mostrar, por ejemplo, mediante system.out.println, puedo mostrar C. O sea, muestro toda esa secuencia de caracteres, o sea, toda esa cadena de texto mediante un flujo de salida, ¿no? Entonces, si ejecuto, por ejemplo, ahora mismo mensaje, hola, voy a presionar Enter, vemos que ese hola, ese mensaje se plasma de una única vez, ¿no? O sea, yo ahora no tomé solo un carácter, sino que Buffered Reader tomó todos los caracteres. Entonces, de esa manera ustedes tienen un procesamiento más ágil. ¿Cómo sería, o sea, cómo lo veríamos gráficamente? Disculpen, voy a volver aquí. Nosotros tenemos convencionalmente
algún dispositivo de entrada, system.in, o sea, teclado, otra vez alguna fuente externa de datos, y una fuente externa también para plasmar esos datos, ¿no? Y nosotros establecemos este flujo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer al agregar ese buffer reader en concreto? Y bueno, lo que hacemos en realidad es, disculpen, es crear un punto intermedio. Yo lo que voy a hacer es que ese flujo de datos no vaya de manera directa, sino que ingrese a mi buffer. Entonces, este buffer no va a procesar byte por byte o en este caso carácter por carácter, sino que lo que va a procesar, sino que lo que va a hacer es recibir una cierta cantidad de bytes, y cuando necesitemos saber o necesitemos conocer todos y cada uno de los bytes que hemos almacenado en ese buffer, entonces vamos a llamar un comportamiento del mismo, ¿no? En concreto, readLine. Entonces, cuando yo llamo readLine, vuelco todos esos caracteres que almacené en el buffer, que fueron poco a poco ingresando en mi buffer. O sea, utilicé este flujo de entrada para poder, eh, tomar todos los caracteres de golpe. Entonces, buffer reader, en concreto lo que hace es hacer un solo llamado, pero para procesar n caracteres. O sea, utiliza solo una vez el buffer, pero procesa más de un carácter a la vez. Y eso es muy potente, porque yo ahora no necesito llamar a read, o sea, yo no necesito utilizar el buffer de entrada n veces. O sea, si el mensaje hola, disculpen, que este es el que estamos tomando de ejemplo, ¿no? O sea, si el mensaje hola tiene 4 bytes, ¿no? Más el salto de línea, bueno, eso lo podemos obviar de momento. O sea, yo no necesito llamar 4 veces a hola. O sea, 4 veces a read para procesar esta secuencia de caracteres. Sino que yo llamo una única vez a readLine y este va a tomar toda la secuencia de caracteres, o sea, todo el string de golpe. Y eso es mucho más potente otra vez porque yo no busco esa información en el disco, donde sea que tenga almacenado esto, o yo no busco la información, en este caso en la consola, n veces, sino que hago una sola búsqueda, o sea, registro en el disco una sola vez, si es que está ingresado alguna secuencia de caracteres otra vez, y el procesamiento es más veloz, es más ágil. Obviamente este buffer no puede almacenar una secuencia de caracteres infinita, tenemos un máximo. Un buffer en realidad, si no me equivoco, disculpen, después se los corrijo si estoy equivocado, pero juraría que ronda esta cantidad de bytes. O sea, yo puedo almacenar 8192 bytes, juraría. O sea que como máximo, ustedes en un readLine pueden procesar toda esta información de golpe. O sea, pueden tener, digamos, si cada carácter corresponde a un byte, que no es el caso para todos, ¿no? Hay caracteres que son más pesados, como los que tienen que ver con los que están en japonés, por ejemplo, no tienen o de algún otro idioma como alemán o algún idioma anglosajón, que son extraños los caracteres, la correspondencia no es 1 a 1, ¿no? O sea, un carácter no es exactamente un byte, depende del tipo de carácter. Pero bueno, supongamos español sin acentos, para simplificar un poco el problema, ¿no? Sin la letra ñ, o inglés sin algún tipo de carácter raro, podríamos decir que yo podría almacenar 8192 caracteres. Y mediante un solo readLine, o sea, mediante un solo llamado a ese buffer, o sea, una sola lectura en el disco, en el que sea que almacenen esa información, yo vuelco todo eso en mi programa. Y eso es muchísimo, muy potente, porque convencionalmente yo tendría que llamar 8192 veces al comportamiento read. Imagínense, todo ese tiempo que está procesando mi ordenador, 8192 veces para leer un byte a la vez. Leo un byte y lo llevo a mi programa. Leo otro byte, lo llevo a mi programa. Leo otro byte, lo llevo a mi programa. Es pérdida de tiempo. Un buffer justamente nos simplifica este problema. Utilizando la clase BufferedReader,
llamo una única vez y leo todos esos caracteres. Si tengo menos de 8192, da igual. Hice un solo llamado. Que utilice más o menos de este espacio que me provee mi buffer es irrelevante. Yo trabajé menos para realizar el mismo proceso. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué es tan potente un buffer? ¿Y qué diferencia tiene en concreto, no? Igual, en un momento vamos a... Disculpen, nos quedan 30 minutos. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es ficheros. Vamos a hablar un poco de lo que es ficheros. No creo que damos un ejemplo completo. La clase que viene igual, si a la primera hora trataré de explicar todo lo que tiene que ver con ficheros. Veremos cómo buscar, cómo crear un fichero, cómo extraer información de un fichero. Vamos a ver que es independiente del tipo de fichero que sea, o sea, de la manera en la que estén plasmados ese dato, esos datos, ¿no? Y así vamos a traer información de donde queramos. O sea, ahora ya no es necesario utilizar siempre el teclado. Nosotros, por ejemplo, yo podría tener un documento, un .txt, o podría tener un Word, o podría tener una hoja de cálculo, un CSV, cualquier tipo de archivo, y yo establecer un buffer de por medio, o sea, primero un flujo de entrada, ¿no? O sea, primero establezco un stream, luego utilizo un buffer para optimizar esa velocidad, ¿no? Ese acceso a los datos de esa fuente externa, de ese archivo, de ese fichero, y mi programa va a poder procesar toda esa información. Entonces, esta es una alternativa. Vamos a tener que son los flujos justamente. Y ahora, en mi caso, disculpen, voy a volver al ejemplito, al gráfico que tienen. Este dispositivo de entrada no va a ser solo referencia al teclado, por ejemplo, ¿no? O sea, la información que ingresó por el teclado, que nosotros la vemos plasmada en la consola de Eclipse, ¿no? Sino que yo mediante estos flujos de entrada puedo comunicar, por ejemplo, un archivo de texto plano. Y entonces esto es lo que ingresa a mi flujo de entrada. O yo puedo tener, por ejemplo, un XLS. Un XLS es un Excel, ¿no? Por si acaso. Y esto ingresa a mi flujo de entrada. O yo puedo tener algo más convencional que yo considero más práctico que un XLS, puedo tener un CSV. Un CSV también es una hoja de cálculo, ¿no? Pero, o sea, separas por comas o por puntos y comas, o sea, hay un carácter que permite separar cada elemento de cada columna, ¿no? O algún otro tipo de texto que tengan, algún otro documento que almacene caracteres y me permita procesarlos a través de un flujo de entrada. Entonces, no es, o sea, la entrada de datos no solo se realiza a través del teclado, se puede realizar a través de cualquier dispositivo de entrada. ¿Se entiende? Y puede estar almacenado en cualquier parte del ordenador, ¿no? O sea, puede estar en el disco interno de su computadora, o sea, en cualquier sistema de archivos. En un pendrive, puede estar incluso en la nube, por ejemplo, pero si podemos comunicarlo a través de algún flujo de entrada, entonces nuestro programa tiene acceso a esos datos. Podemos traer toda esa información. Disculpen, vuelvo a donde estábamos. Aquí está. Bueno, este programita ya lo hemos trabajado también. De la misma manera, Scanner, por ejemplo, eh, utiliza también, estos streams eh, y nos permite un procesamiento más ágil de los datos que tenemos, en concreto por el teclado, ¿no? O sea, nuestra fuente de datos es la misma consola de Eclipse. Así que disculpen, voy a crear un ejemplo para eso. New class. Voy a llamar test scanner. Esto creo que ya lo hemos visto muchísimas veces, pero solo para formalizar un poco. Yo cuando utilizo scanner,
por ejemplo, el teclado, ¿no? O a la new scanner, yo digo system.in. Esta es la declaración convencional que utilizamos para declarar el teclado, ¿no? O sea, yo lo que estoy haciendo es decirle, este objeto scanner, o sea, que va a ser mi teclado, ¿no? Va a utilizar system.in. ¿Qué era system.in? Mi flujo o mi stream, ¿no? De entrada. Entrada, perdón. O sea, mi programa, al utilizar scanner, al pasarle como parámetro system.in, yo estoy diciendo, mi programa se comunica con alguna fuente externa. En concreto, ¿con qué fuente externa? Con la consola que vemos aquí. O sea, por los datos que yo ingreso por mi teclado a través de la consola. O sea, yo establecí, yo le dije, el escáner, que es una abstracción de este objeto que me permite utilizar el teclado, ¿no? Va a crear este flujo. O sea, establece la conexión entre el teclado, o otra vez entre la consola, que utilizamos el teclado ahí mismo, y esto se va a ver plasmado luego en mi programa. O sea, yo establecí esa conexión que existe entre los dos. Entonces, en realidad, nosotros venimos trabajando con estos streams o estos flujos, ¿no? Desde que comenzamos el curso. Otra vez, como vemos, son objetos, o sea, tanto scanner como system.in, ambos son objetos, uno es un flujo, o sea, uno es este canal de comunicación que tenemos, que establecemos, y el otro es en sí mismo el entorno que nos permite ingresar esos caracteres. Entonces, yo puedo utilizar en cualquier momento teclado, disculpen, punto, por ejemplo, next, o next line, por ejemplo. Entonces, next line lo que va a hacer es tomar todos y cada uno de los caracteres hasta que encuentre un saldo de línea. O sea, realiza ese bucle que vimos hace un momento, tomando todos esos caracteres. Y lo vemos en una variable, por ejemplo, string igual a, y lo voy a llamar o sea, para alguna línea que nosotros ingresemos por la consola, ¿no? Por el teclado, nosotros vamos a utilizar nextLine. Entonces estamos diciendo, lo que ingreso por la consola establece esta conexión, o sea, establece este system.in, este flujo, este stream entre nuestro programa y este mismo teclado que voy a utilizar, y luego yo plasmo ese dato o almaceno ese dato, que en concreto es una cadena de texto, ¿no? En una variable de tipo string. O sea, yo estoy diciendo, esto que estoy ingresando aquí, este texto, esta cadena, este dato, viaja o se transmite a mi programa a través de estos flujos, a través de system.in, a través del stream de entrada. Y yo al ejecutar, bueno, veo el programa terminado, ¿no? Pero internamente se ha guardado en esta variable. ¿Cómo lo puedo saber? A través de un flujo de salida. Yo puedo decir system.out.print, print o println, esto es irrelevante, ¿no? Ambos son parte, lo que importa es esto, o sea, este es mi flujo de salida. Y lo que yo plasmo aquí es la cadena de texto, una línea. O sea, la línea que ingresé a través del flujo de entrada. Y como ven, plasmo a través del flujo de salida lo que me han ingresado por el flujo de entrada. Nada del otro mundo. Ya veníamos trabajando con stream, solo que ahora conocemos que su procesamiento o la utilidad que tienen estos streams no solo vive en la consola de Eclipse en este caso, ¿no? O sea, en realidad nos permiten comunicar cualquier dispositivo de entrada con nuestro programa. Y bueno, y lógicamente, Scanner no solamente nos permite ingresar texto, ¿no? O sea, no solamente nos permite realizar la comparación como cadenas, como strings, sino que también podemos utilizar esta misma clase Scanner para trabajar con datos
que son números, ¿no? O sea, números enteros, números reales, caracteres a secas. Podemos trabajar un solo carácter a la vez. Todo nos lo permite. Vamos a hacer next double, por ejemplo, y almacenar, disculpen, new line, acá string. Puedo almacenar yo en double, lo llamo real, por ejemplo, igual a teclado.next double. Ahí está. Yo de esa manera puedo mostrar, copiar esto, disculpen. Puedo mostrar yo los números reales que tengo también almacenados. Esto de aquí, disculpen. Ahora sí. Ingreso una cadena de texto y luego ingreso un número como por ejemplo número real. Disculpen, esto es con comas, perdón. Coma. Ahí está. Ahora sí. Entonces vemos plasmado el número que he ingresado otra vez a través de este stream, a través de este flujo de entrada, y luego lo veo en esta cadena. Adicionalmente, y ya que esto probablemente no lo conozcan todos, algunos lo consultaron cuando comenzamos las clases también, veían que había un pequeño, una warning, ¿no? O sea, veían este mensaje con una exclamación amarilla y decían, ¿por qué es que tengo este error? Esto es solo una observación por parte del mismo IDE, ¿no? O sea, por parte de Eclipse que nos dice, estás utilizando, en este caso este stream, ¿no? O sea, abriste un canal de comunicación, abriste este flujo que te va a permitir ingresar datos, ¿no? Pero nunca lo cerraste. O sea, estás ingresando datos, o sea, estás abriendo este canal para recibir datos, pero nunca lo cerrás. O sea, te pueden ingresar datos todo el tiempo y tal vez no estás óptimamente utilizando los recursos de tu ordenador. En algún momento van a dejar de ingresarte información. Entonces, ¿qué manera tenemos de solventar ese error? Que seguro varios ya lo conocen porque se han quedado quizás luego de terminar una clase, y esto lo había explicado. Lo único que hacemos para solucionar ese pequeño warning que veíamos aquí en amarillo hace un momento, es decirle al teclado, o sea, decirle a Scanner que utiliza este flujo de entrada, ¿no? Que utiliza system.in, le decimos que se cierre. Entonces, ahora el teclado Scanner ya no tiene acceso a ese flujo. O sea, terminamos de utilizar ese stream. Y se lo decimos de esta manera. O sea, yo ya no tengo ahora, a partir de este momento, ya no tengo acceso a ese flujo de entrada. Entonces, si luego dijera teclado punto next line, por ejemplo, o sea, si quiero ingresar otra cadena de texto luego de eso y decir, por ejemplo, string, vamos a llamar otra línea, intento realizar esta operación, lógicamente nos va a mostrar un error, porque yo tengo el escáner cerrado. O sea, yo le quité este recurso al teclado. O sea, ya no puede utilizar ese flujo de entrada, ese stream de entrada, para poder pasar esos datos. Exacto, Oscar. En el manejo de archivos o el manejo de ficheros en concreto, ¿no? Nosotros vamos a tener que abrir este flujo, o sea, vamos a permitirle a nuestro programa tener esa conexión con algún fichero, por ejemplo, de texto plano, y en el momento que terminamos de utilizarlo, lo lógico sería cerrar esa conexión, cerrar ese acceso que tenemos a los datos almacenados en ese fichero en concreto.
¿Se entiende entonces, no? Esto ya creo que no hace falta ni aclararlo, ya lo hemos visto muchas veces cómo utilizar la clase Scanner. Ahora formalizamos un poco nomás. Ahora saben qué es qué es lo que hacíamos concretamente al utilizar el teclado. Y nada. Vimos todo lo que corresponde a entrada-salida por consola. Ahora vamos a ver que utilizando estas mismas clases, Input Stream o Input Stream Reader y Buffered Stream Reader, lo que vamos a hacer es establecer una conexión con un programa en concreto. O sea, vamos a poder pedirle disculpen, con algún fichero en concreto. Nosotros lo que vamos a hacer es leer o escribir, de momento solo leer, la clase que viene veremos cómo escribir en un fichero. Y lo que vamos a hacer es crear un archivo de texto plano para comenzar. Después vamos a ver que otra vez puede ser cualquier tipo de fichero, no necesariamente tiene que ser texto plano. Y vamos a leer la información que este contiene. Podemos, otra vez, la clase en concreto que nos permite hacer eso se conoce como file, o sea, abre una conexión con un archivo, o sea, establece este stream, este flujo de entrada o de salida, dependiendo si queremos escribir en ese fichero o queremos leer de ese fichero, ¿no? Cuando digo fichero me refiero a un archivo, ¿no? Un archivo a secas. Eh, y bueno, y justamente cuenta con diferentes métodos, constructores y demás que nos permiten realizar esto. Aquí tienen los constructores enumerados, file ruta, file string ruta. Igual lo vamos a ver en un ejemplo completo, ¿no? Así que no se hagan drama con eso. Especificamos la ruta, el nombre del archivo, o especificamos el nombre del archivo con la ruta, ya sea relativa o absoluta. Y también podemos especificar un directorio en concreto y un directorio es una carpeta, por si quieren también la analogía. Y especificar el nombre de ese archivo en concreto que queremos abrir, con el cual queremos conectarnos. Tienen la documentación oficial aquí. Otra vez es la API de Java. Alguna vez la hemos visto. Aquí está. Esta es la API de Java. Simplemente nos dice cuáles son los diferentes campos, o sea, los diferentes atributos y también los métodos, que están los constructores, los métodos estáticos, métodos de instancia, o sea, todos los atributos y comportamientos que tiene esta clase file. Disculpen, vuelvo atrás. Está ahí, bueno. Y los métodos más convencionales también, que los tienen enumerados acá. Tienen más métodos que esto, obviamente, la clase file, pero por lo general son los que usamos, ¿no? Can read, can write, delete, get path, mkdir y el método isDirectory. Si podemos, no pueden escribir en todos los archivos porque algunos están protegidos, ¿no? Entonces podemos preguntar si es que se puede o no leer un archivo o fichero en concreto, ¿no? Podemos preguntar también si es que se puede escribir en ese fichero, podemos eliminarlo, podemos preguntar dónde se encuentra, o sea, la ruta del fichero. También podemos, mkdir es de la palabra en inglés make directory, que es crear un directorio o crear una carpeta, ¿no? O sea, makedir nos permite crear justamente una carpeta en alguna ruta especificada, y isDirectory nos permite preguntar si con lo que estamos trabajando es un fichero, ¿no? Si es, disculpen, un fichero o un directorio, o sea, si es un archivo o si es una carpeta. Entonces, con esto podemos diferenciar. Em, y bueno, y dentro de la clase file, este también tiene su propia jerarquía de clases, ¿no? O sea, podemos también realizar herencia y crea diferentes tipos de files, o sea, un file reader y un file writer, cada uno hace lo que dice su nombre, ¿no? Un archivo que permite leer el contenido de algún fichero en concreto, y un file writer nos permite escribir, o sea, agregar información a algún archivo en concreto. Simplemente por si lo quieren hacer desde un programa, ¿no? Y bueno, y mejoras para los mismos tenemos file reader y de la misma manera que existía un buffer para la entrada y salida de datos por la consola, ¿no? Tenemos buffer reader, que es el que utilizábamos convencionalmente. Entonces podemos combinar un poco de lo que hemos estado trabajando con esta clase file para acelerar o mejorar
optimizar el acceso a estos archivos, a estos ficheros. Em, bueno, una comparación después entre lo que es File Reader y Buffer Reader, y en un momento vamos a volver aquí. Pero bueno, de momento vamos a ver cómo acceder a estos archivos, ¿no? De momento necesitamos en primera instancia crear una clase file, crear un objeto de la clase file y así poder acceder a un archivo en concreto. Así que, si me permiten, voy a crear una nueva clase, new class, lo vamos a llamar test file. Voy a crear un método main. Y ya está. Y aquí vamos a intentar acceder a un archivo. Otra vez, la clase que viene vamos a ver comportamiento más completo, vamos a ver no solo cómo leer, sino también cómo escribir, vamos a ver todo el panorama, así que no se hagan drama. Entonces, ¿cómo yo accedo a un archivo? Bueno, primero que nada debería tener un archivo creado, ¿no? Debería conocer el archivo con el cual quiero comunicarme. Ese archivo debe existir. Eh, Puede estar en cualquier parte de nuestro ordenador, ¿no? O sea, podría estar en su carpeta de documentos, si es que con el administrador de archivo lo pueden saber, ¿no? O sea, deberían saber en qué disco está, en qué directorio en concreto, si es que tienen que saber cuál es la secuencia de directorios que deben seguir, o sea, la ruta completa hacia donde se encuentra ese archivo y, lógicamente, cuál es la extensión del mismo. De momento, lo que voy a hacer es, dentro de este paquete, milprogramadores.cm comisión 1 clase número 15, que es la que estamos ahora, ¿no? Es el paquete con el que estamos trabajando. Lo que voy a hacer es crear un archivo. Voy a hacer clic derecho, disculpen, voy a ir a New, y ustedes pueden crear un archivo a secas, o sea, sin extensión, sin especificarlo, o pueden crear un archivo de texto plano. Esta es la opción que mejor nos va a servir, al menos para ir probando el día de hoy. Podría ser cualquiera, ese archivo otra vez podría ya estar creado, o sea, pueden trabajar con algo que ya tengan si quieren, no es problema, pero a motivos prácticos voy a crearlo aquí mismo. Entonces, como pueden ver, simplemente abre el editor y ahora este archivo, Untituled1, me va a permitir alojar esa información, ¿no? Entonces voy a escribir, esto es un fichero de ejemplo. Simplemente. Y lo voy a llamar, y bueno, disculpen, esto lo aclaro. Digamos que esto es todo el contenido que quiero para mi ejemplo, no necesito más. Podría poner algo más complejo, pero son cadenas de texto, ¿no? No necesito otra cosa para poder, eh, para poder mostrar que establezco esta conexión con estos streams. Así que simplemente voy a hacer control S, que es guardar. Control S es el atajo para guardar cualquier archivo. Y me va a pedir que le ingrese un nombre y que especifique en qué ruta va a ser guardado. Bueno, en concreto lo puedo guardar en una clase en particular si quiero. Comisión 1, en source. Lo voy a guardar en 1000 programadores, disculpen, y acá estamos, clase 15. Lo voy a guardar en el mismo lugar que se encuentra mi fichero. Vamos a trabajar con, en este caso, no voy a poner una ruta completa, lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a ver cómo poner una ruta relativa y una ruta absoluta. Les voy a explicar las diferencias que hay entre ambas, pero bueno, de momento lo vamos a crear en el mismo lugar que yo tengo mi programita, ¿no? Entonces lo voy a llamar ejemplo. En minúscula, disculpe. Puede ser cualquier nombre, yo lo estoy poniendo para facilitar simplemente. Ejemplo. Lo voy a llamar así, como tal. Entonces, como pueden ver, aquí está mi archivo ejemplo. Lo pueden mover a mano, ¿no? O sea, pueden ir a su administrador de archivos y hacer clic derecho ahí y crearlo en el lugar, ¿no? O pueden buscar y arrastrar un archivo y llevarlo hasta este proyecto. Es indiferente. Pero bueno, cuando yo cliqueo, aquí tengo el archivo que he creado recién, se llama ejemplo. No es nada, simplemente están, o sea, está a la misma altura o en el mismo directorio en el cual yo tengo mi proyecto, para no tener que buscar una ruta en concreto, para no tener que especificar una ruta relativa o absoluta del mismo, ¿no? Entonces,
Aquí tengo mi test file, o sea, el test de los archivos en concreto, que es este de aquí. Y aquí tengo mi ejemplo, mi archivo ejemplo, mi fichero de ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer, lógicamente, para poder acceder a él, voy a crear, disculpen, esta clase file. Lo voy a llamar fichero igual a new file. O sea, file es mi clase y ahora estoy utilizando el constructor de la clase file, o sea, de la clase que establece estas conexiones con los archivos. Y yo debo especificar en este caso la ruta en concreto. Como el archivo se encuentra a la misma altura que mi programa, o sea, se encuentra en el mismo directorio, yo no necesito otra vez especificar toda la ruta. Solamente voy a tener que especificar el nombre del fichero en concreto. O sea, ejemplo.txt. Porque es de texto plano, ¿no? Y bueno. Primero que nada, vamos a ejecutar esto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Como pueden ver, no ocurre nada. Ahí está, disculpen. Test file, para que puedan verlo. Y es lógico, ¿no? Pero lo importante es que no hay error. Eso es lo más relevante. O sea, ha encontrado a ejemplo.txt, que es lo más relevante hasta ahora. Si no lo encontrara, o sea, si no existiera ejemplo.txt, aquí tendríamos un error. Por ejemplo, que yo busque el archivo, mi fichero. Ay, disculpen, me faltó esto. Throws. Estaría. Un momento, no sé esto. Ahora en un momento ponemos la excepción, pero bueno. Ahora vamos a intentar acceder al fichero como tal. Fichero. Punto. Y vamos a utilizar algunos de los métodos que hemos visto hace un momento. Disculpen, vuelvo a la diapositiva. Como ven, tenemos varios. Can read, can write, delete, get path, etc. De momento vamos a preguntar en qué ruta estamos. Vamos a poner get path. Punto. Get path es ruta, ¿no? O sea, voy a obtener la secuencia de directorios que me lleva hasta ese fichero en concreto y bueno, voy a ejecutar. Bueno, y obviamente me falta system sysO. Ahí está, getPath. Obviamente, fichero.getPath lo que me devuelve es una cadena de texto, ¿no? O sea, me devuelve la cadena de texto que es la ruta de ese fichero. Entonces, si ejecuto, me dice que esta es la ruta, ¿no? Ejemplo.txt. Puedo tener la ruta completa. Absolute path. Ejecuto y me muestra y me dice, ejemplo.txt está almacenado en el disco C, en users, o sea, en los usuarios, en las carpetas usuarios, o el directorio usuarios. Luego, a su vez, en este usuario en concreto, que este es mi usuario, está almacenado dentro del workspace en el que estamos trabajando, que este es el workspace que uso por defecto para dar las clases, ¿no? Luego, en el directorio comisión M1, que si se dan cuenta es el nombre de mi proyecto, ¿no? Comisión M1, o sea, es un directorio a final de cuentas. Y este a su vez es ejemplo.txt. ¿Qué pasa? Me falta aquí parte de la ruta. Vamos a verlo. Disculpen. Voy a abrir ahora mi administrador. Voy a ir acá, disco C, usuarios, 98. Voy a ir a Eclipse Workspace. Pueden ver, la ruta es la misma, ¿no? Es lo que estamos viendo. Y según esto, tengo que ir a comisión M1 y yo debería encontrar ahí el archivo, ¿no? ¿Dónde estamos? Comisión M1. Acá está. Entonces, yo ahí mismo, en comisión M1, es que debería encontrar ejemplo.txt. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí debería estar un archivito, o sea, debería estar este ejemplo. ¿Qué ocurre? No está aquí directamente, sino que yo debo seguir continuando con la ruta
hasta llegar aquí. Aquí está ejemplo. O sea, la ruta, la verdadera ruta en la cual se encuentra ejemplo.txt, ¿no? Es esta de aquí. Lo que ocurre es que me falta una parte de esta ruta. Yo necesito entrar primero al directorio source, luego a mis programadores, luego a SM1 y luego a la carpeta de la clase número 15, ¿no? Entonces yo tengo que especificar toda la ruta porque así es como yo he creado o así es como yo he organizado mi proyecto. Entonces, por defecto, para que lo vean, File lo que hace es establecer como ruta, como una parte de su ruta, al proyecto como tal, a comisión M1. Entonces, si yo quiero tener a este ejemplo, o sea, si yo quiero poder acceder al mismo, o sea, si yo quiero, por ejemplo, hacer disculpen, fichero.read, por ejemplo, o fichero.read o fichero.delete, o quiero de alguna manera procesar a este fichero, que es ejemplo.txt, yo voy a necesitar utilizar la ruta, yo voy a necesitar especificar toda esta ruta completa. O sea, no me basta con esto, sino que también debería decir que esto se encuentra en la carpeta source, o sea, en el directorio source que vemos aquí, src. Este a su vez se encuentra en 1000 programadores, como pueden ver aquí, 1000 programadores. Luego este a su vez se encuentra, ahí perdón, ahí está. Este a su vez se encuentra en la comisión M1 y por último en la clase número 15. Entonces ahora yo sí especifiqué la ruta. Esto por si alguno lo quiere saber, esta es la ruta relativa de mi clase. Único que, disculpen, las otras barritas. Ahí está. Entonces yo ahora tengo la ruta completa para llegar a ejemplo.txt. Entonces ejecutemos nuevamente. Disculpen, esto lo voy a quitar de momento. Y ahora sí tengo la ruta completa. Me dice, cuando yo le pregunto a este fichero que acabo de crear, o sea, este objeto de la clase file, me dice, este se encuentra, o sea, su ruta absoluta, que la ruta absoluta siempre es desde el principio, ¿no? O sea, ubicar el disco en el cual se encuentra el fichero e ir carpeta por carpeta hasta, o directorio por directorio hasta encontrar el archivo. Bueno, este se encuentra en users, en este usuario, ¿no? En el workspace de Eclipse, en el proyecto comisión M1, la carpeta source de ese proyecto, 1000 programadores, M1, clase 15, ejemplo.txt, que es justamente el que vemos aquí, ¿no? Lo único que hay un error aquí, pequeño error, este es ejemplo.txt. Ahora sí, faltaba la extensión. Entonces también lo puedo ver aquí en propiedades, si lo buscan, y aquí tienen la ruta completa. C, users lab 98, el workspace en el que estoy, comisión M1, y bueno, podrían conocer la ruta entera. Entonces, de esta manera, ahora yo sí puedo trabajar con el mismo. Yo puedo decir fichero.read, por ejemplo, y bueno, y preguntar en un system, ¿no? Para que conozco la ruta completa, decir si es que lo puedo leer, porque podría hacer que ese fichero en concreto sea privado, ¿no? O sea que no se pueda leer, quizás solo es editable o quizás es inaccesible de cualquier manera. Bueno, en concreto, fichero.canRead me dice que si es que lo puedo leer o no. Y en concreto sí, ¿no? Sí lo puedo leer. ¿Puedo editarlo también?
punto, disculpen, can write. Sí, también. Entonces es editable. O sea, puedo leerlo y puedo editarlo también. Y de esa manera podría preguntar por todos estos, por todas estas opciones de acá. Entonces, de momento, lo único que hice fue establecer cómo es que yo accedo a un archivo en concreto. Cómo es que yo, disculpen, cómo es que yo ubico un fichero dentro de mi ordenador. Ahora lo que nos falta, y que disculpen por temas de tiempo, lo vamos a ver la clase que viene, es establecer esta conexión que estábamos viendo hace un momento. Es decir, ya encontramos el fichero, ¿no? O sea, ya encontramos ya encontramos la fuente de la cual vamos a extraer datos. Ahora lo que tenemos que crear es ese flujo de entrada. O sea, vamos a utilizar la clase, si lo escribo bien, input stream reader, perdón. Y mediante esto, y bueno, y buffer reader también nos va a permitir establecer esta conexión. O sea, vamos a extraer datos de ese fichero que hemos localizado. Así que de momento me gustaría, si pueden para la clase que viene, traten de crear ese archivo. Otra vez yo les voy a pasar el programa y lo pueden descargar dentro del mismo Moodle. Pero bueno, dentro del mismo Moodle lo pueden localizar también. Otra vez está en el módulo 3. Está comprimido el archivo, o sea, tienen todo el proyecto ya creado, así que en sí no debería ser complicado. Pero bueno, vamos a ver, me gustaría que lo prueben, que intenten crear un archivo, lo pueden llamar como quieran, ¿no? No necesitan que se llame ejemplo.txt, se puede llamar como les interese. Depende también cómo manejen ustedes sus paquetes, bueno, tengan cuidado con esa ruta. Si hay dudas, me lo preguntan en la clase que viene. Y continuamos desde este punto. Así que nada, muchas gracias a todos y nos veríamos el miércoles.